¿Alguna vez te has preguntado quién mueve los hilos de la economía mundial? ¿Por qué algunos países parecen estar atrapados en un ciclo sin fin de deudas y crisis? Hoy vamos a desentrañar la verdadera historia del Fondo Monetario Internacional, el FMI, y cómo su poder influye en el destino de naciones enteras. Abróchate el cinturón, porque lo que vas a descubrir podría cambiar tu forma de ver el mundo. El FMI nació en 1944, justo cuando la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin. En una conferencia en Bretton Woods, Estados Unidos, las potencias aliadas se reunieron para rediseñar el sistema financiero global. La idea original, liderada por el economista británico John Maynard Keynes, era crear una especie de banco central mundial que estabilizara las monedas y evitara las crisis económicas que habían contribuido a la guerra. Sonaba bien, ¿verdad? Un fondo para ayudar a los países en apuros y promover la cooperación. Pero, como siempre, la realidad fue un poco más complicada. Desde el principio, Estados Unidos, como la economía más poderosa del mundo de la posguerra, tuvo una influencia decisiva. El plan que finalmente se adoptó le dio a Washington un poder de veto efectivo sobre las decisiones más importantes del FMI. El oro se fijó al dólar estadounidense, y todas las demás monedas se vincularon al dólar. Así, el FMI no solo se convirtió en el guardián de la estabilidad, sino también en un pilar del dominio económico de Estados Unidos. Durante sus primeras décadas, el papel del FMI fue relativamente modesto. El mundo experimentaba un crecimiento económico sostenido, y pocos países necesitaban recurrir a sus préstamos. Pero todo cambió en los años 70 y 80. La crisis del petróleo, la inflación galopante y el fin del sistema de Bretton Woods crearon un caos económico global. Fue entonces cuando el FMI se transformó de un simple estabilizador a un médico de emergencia para las economías en crisis. Aquí es donde la historia se pone interesante y controvertida. Cuando un país se enfrenta a una crisis de deuda, es decir, no puede pagar lo que debe a sus acreedores internacionales, el FMI aparece como el prestamista de último recurso. Ofrece préstamos de rescate para evitar el colapso total. Pero, y este es un pero gigante, estos préstamos no son gratis. Vienen con una serie de condiciones muy estrictas, conocidas como programas de ajuste estructural. Imagina que estás muy enfermo y vas a un médico. El médico te dice daré una medicina muy potente, pero a cambio, tienes que cambiar toda tu vida. Tienes que empezar una dieta extrema, dejar de gastar en cosas que te gustan y vender algunas de tus posesiones más valiosas. Eso, en esencia, es lo que el FMI le dice a los países. Las recetas del FMI casi siempre son las mismas. Primero, austeridad fiscal. Esto significa que el gobierno debe recortar drásticamente el gasto público. ¿Y dónde se recorta primero? Generalmente en educación, salud, pensiones y subsidios a los alimentos o la energía, es decir, los servicios que más afectan a la gente común. Segundo, privatización. El FMI exige que las empresas estatales, desde las eléctricas y telefónicas hasta las aerolíneas y los ferrocarriles, se vendan a inversores privados, a menudo extranjeros. La idea es que el sector privado es más eficiente, pero en la práctica, esto puede llevar a un aumento de precios y a la pérdida de control sobre sectores estratégicos. Tercero, liberalización comercial. Se eliminan las barreras a la importación para abrir la economía a la competencia internacional. Esto puede sonar bien, pero para las industrias locales, que a menudo no están preparadas para competir con gigantes multinacionales, puede ser una sentencia de muerte, llevando al cierre de fábricas y a la pérdida masiva de empleo. Y cuarto, desregulación financiera. Se eliminan los controles sobre el flujo de capital, permitiendo que el dinero entre y salga del país con facilidad. Esto puede atraer inversión, pero también hace que la economía sea increíblemente vulnerable a la especulación y a las fugas de capital repentinas que pueden provocar
nuevas crisis. Los defensores del FMI argumentan que estas medidas, aunque dolorosas a corto plazo, son necesarias para corregir los desequilibrios económicos y sentar las bases para un crecimiento sostenible. Dicen que los países en crisis vivían por encima de sus posibilidades y que estos ajustes son una dosis de realidad económica inevitable. Sin embargo, los críticos, entre los que se encuentran premios Nobel de Economía como Joseph Stiglitz, que fue economista jefe del Banco Mundial, tienen una visión muy diferente. Argumentan que las políticas del FMI a menudo empeoran la situación. Los recortes sociales empujan a millones de personas a la pobreza. La privatización enriquece a una pequeña élite a costa del bien público y la liberalización destruye la capacidad productiva de un país, haciéndolo aún más dependiente del exterior. Tomemos el ejemplo de la crisis asiática de 1997. Países como Tailandia, Corea del Sur y Indonesia, que habían sido elogiados como tigres económicos, se vieron golpeados por una fuga masiva de capital. El FMI intervino con sus paquetes de rescate y sus condiciones habituales. El resultado fue una recesión brutal. En Indonesia, por ejemplo, el FMI forzó la eliminación de los subsidios a los alimentos y al combustible, lo que provocó disturbios masivos y la caída del gobierno. La pobreza se disparó y el país tardó años en recuperarse. Muchos analistas sostienen que las políticas del FMI agravaron la crisis en lugar de solucionarla. O pensemos en América Latina, una región que ha sido un laboratorio para las políticas del FMI durante décadas. En Argentina, la aplicación estricta de las recetas del FMI en los años 90 llevó a una crisis devastadora en 2001, con un colapso económico, social y político sin precedentes. La frase "que se vayan todos" se convirtió en el grito de un pueblo harto de las políticas impuestas desde fuera. Más recientemente, tenemos el caso de Grecia. Tras la crisis financiera de 2008, el país recibió múltiples rescates del FMI y de las instituciones europeas. A cambio, tuvo que implementar medidas de austeridad salvajes. Se recortaron las pensiones y los salarios, se subieron los impuestos y se privatizaron activos públicos. El resultado, una década perdida. La economía griega se contrajo en un 25%. El desempleo juvenil superó el 50%. Y la deuda pública, paradisíacamente, se hizo aún más grande en relación con el tamaño de su economía. Entonces, ¿por qué el FMI sigue aplicando las mismas recetas si los resultados son tan cuestionables? Una de las principales críticas es que el FMI no es una institución neutral. Su estructura de poder sigue dominada por los países ricos, especialmente Estados Unidos y las naciones europeas. Sus políticas, argumentan los críticos, a menudo sirven a los intereses de los grandes bancos y corporaciones multinacionales de esos países. Por ejemplo, al forzar la privatización, se abren oportunidades de negocio para empresas extranjeras. Al garantizar que los países paguen sus deudas, se protege a los bancos internacionales, que prestaron el dinero en primer lugar. Además, existe una fuerte creencia ideológica dentro del FMI en el fundamentalismo de mercado. La idea de que el mercado, si se le deja libre de la intervención del gobierno, resolverá todos los problemas. Esta visión, conocida como el consenso de Washington, ha dominado el pensamiento económico durante décadas, a pesar de las crecientes evidencias de sus fracasos. En los últimos años, el FMI ha intentado suavizar su imagen. Ahora habla de la importancia de la protección social, de la lucha contra la desigualdad y del cambio climático. Han admitido que en algunos casos la austeridad fue demasiado lejos, pero muchos se preguntan si este es un cambio real o simplemente un nuevo discurso para mantener su relevancia. Cuando llega una nueva crisis, las condiciones de sus préstamos a menudo se parecen sospechosamente a las de siempre. La historia del FMI es la historia de una tensión constante entre la promesa de estabilidad global
y la dura realidad del poder y los intereses económicos. No es una simple teoría de la conspiración, sino una compleja red de política, finanzas e ideología que ha moldeado nuestro mundo durante más de 75 años. Entender cómo funciona el FMI es fundamental para comprender por qué nuestro sistema económico global funciona como lo hace, con sus ganadores y sus perdedores. La próxima vez que escuches en las noticias que un país está negociando con el FMI, ya sabrás que no se trata solo de un préstamo. Es una negociación sobre el futuro de su economía, sobre el bienestar de su gente y sobre su propia soberanía. La pregunta que queda en el aire es: ¿está el FMI realmente ayudando a los países a levantarse, o los está empujando a una trampa de deuda y dependencia de la que es casi imposible escapar? La respuesta, como hemos visto, no es nada sencilla. Gracias por acompañarme en este análisis profundo. Si te ha parecido interesante y quieres seguir descubriendo las historias ocultas detrás de la economía y la política mundial, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en el próximo.